La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Resentimiento o reconciliación. En nuestras relaciones interpersonales solemos tener diferencias y enfrentamientos. Cuanto estos se profundizan, suelen dejarnos heridas interiores y sentimientos destructivos que nos marcan y nos afectan en toda nuestra personalidad. Es allí donde elegimos quedar detenidos en el resentimiento o abrir la puerta a la reconciliación. Veremos hoy en Conectados con la Palabra el tema resentimiento o reconciliación. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el Sermón del Monte y seguimos tomando desde la Biblia principios y valores que nos ayuden a cambiar nuestra vida. Y el tema hoy tiene que ver directamente con nuestras relaciones interpersonales. Lo hemos titulado Resentimiento o Reconciliación. Y precisamente el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, venimos estudiando las 8 bienaventuranzas, en este magistral sermón en el monte de Galilea, cerca de Capernaum, con miles de personas en su auditorio, con un despliegue extraordinario de verdades. El Señor Jesucristo habla muchísimo sobre las relaciones interpersonales. De hecho, las 8 bienaventuranzas desafían a esto, la posterior enseñanza de ser sal y luz, el impacto que produce en el versículo 20 del capítulo 5 del Sermón del Monte, cuando trae un desafío inesperado para los religiosos de aquel tiempo. Jesús les dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos, como mostrándole que todo lo que ellos marcaban externamente no les permitía tener un lugar en el cielo y por lógica consecuencia no traía buenas relaciones interpersonales. Y llegamos al versículo 21 y Jesús comienza a traer contrastes de transformación interior. En Mateo capítulo 5 versículos 21 al 24, Jesús plantea de qué manera vamos a manejar nuestras relaciones interpersonales. Y probablemente, ahora que vamos a leer la Biblia, muchos de nosotros vamos a ser confrontados con dos caminos: el resentimiento o la reconciliación. Recuerdo hace muchos años, cuando lideraba un grupo de preadolescentes, habíamos tenido como desafío todos los líderes visitar a todos los chicos del grupo. Y obviamente cuando llegábamos nos presentábamos y quienes nos recibían en casa eran los padres. Pero había dos chicos, dos hermanos, que la mayoría de los líderes no querían ir a visitar, no por ellos, sino por lo nocivos, críticos que eran sus padres. Eran cristianos, asistían a una iglesia, pero habían elegido el camino del resentimiento como manera de relacionarse. Así que uno llegaba a la casa, los saludaba, y si estaba una hora en la casa, escuchaba una hora de críticas, de resentimiento, de opiniones duras hacia los pastores, los ancianos de la iglesia, los hermanos en la fe, la familia que tenían. Y allí estaban los dos niños siendo criados en un ambiente de profundo resentimiento. Estos dos esposos partieron a la eternidad, sus hijos se hicieron adultos y lo que lograron es que sus convicciones cristianas no existieran. Se apartaron de Dios porque el resentimiento trae como resultado esto: la muerte de todos los valores cristianos y de toda la fe. Por eso, cuando hablamos de relaciones interpersonales, entre muchos contrastes, Jesús nos presenta el resentimiento o la reconciliación. Y dice en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21, estas palabras: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, como tantos pasajes del Sermón del Monte, son una contracultura para los religiosos de aquel tiempo. Jesús planteaba esclavitud o libertad, resentimiento, reconciliación. La dimensión que Jesús aborda tiene implicancias prácticas en nuestra vida de todos los días, en nuestras relaciones con la familia, con nuestros hermanos de la fe en la iglesia, con las personas que día a día nos estamos relacionando. Estos 4 versículos, Jesús establece un nuevo contraste que tiene que ver con ir por la reconciliación y abandonar el resentimiento. Estaba en un entierro y nuestro pastor Miguel le pregunta, en el momento que iba a predicar el Evangelio, cuál era el recuerdo que tenían de su padre. Y esta querida hija dijo: no tengo nada que recordar de mi padre. Nosotros sabíamos que su padre había sido una mala persona con ella, pero ella había recibido a Cristo como Salvador, pero evidentemente no había podido quitar los resentimientos que tenía en su interior. Y saben que muchos de nosotros tenemos que llegar a la tumba de un ser querido, a la partida de alguien que deberíamos haber tenido buenas relaciones interpersonales, pero el resentimiento, los desencuentros, los malos entendidos, los dolores nos llevaron a permitir que una infección profunda y letal en nuestra alma, el resentimiento, nos llene de amargura y nunca nos reconciliamos con esa persona. Yo sé que me están escuchando hijos, padres, hermanos en la fe, que tal vez han permitido que el resentimiento les arruine la vida, que el veneno que destila nuestra manera de hablar de esas personas estén mostrando cuánto dolor tenemos adentro. Yo quiero animarte en este tiempo que al escuchar las palabras de Jesús, dejemos el camino del resentimiento y optemos por la senda de la reconciliación. Y para eso quiero invitarte a que veamos juntos en estas palabras de Cristo 3 procesos sanitarios para nuestras relaciones interpersonales. El primero de ellos tiene que ver con el resentimiento, quitando al asesino de nuestras relaciones, el resentimiento. En segundo lugar, el segundo proceso tiene que ver con reconciliación, y esto indica sanando nuestras relaciones rotas. Y en tercer lugar, tiene que ver con restauración, y esto apunta a cultivar relaciones sanas. 3 procesos: uno con el resentimiento, que hay que quitarlo; otro con la reconciliación, que implica sanar las relaciones interpersonales; y otro proceso que tiene que ver con restauración, para empezar a cultivar, ahora sí, relaciones interpersonales sanas. Vamos al primer proceso, que tiene que ver con quitar el resentimiento. Yo lo llamo el asesino de nuestras relaciones interpersonales. Jesús en los versículos 21 y 22 muestra cómo el resentimiento, el enojo, es el asesino de nuestras relaciones. Él presenta en el primer versículo: oíste que fue dicho, no matarás. Y no está diciendo Jesús aquí que podemos matar, todo lo contrario. Pero dice en el versículo siguiente: pero yo os digo, y ese yo de Jesús en el griego es enfático, como queriendo decir: yo tengo mayor autoridad. Y tengo mayor autoridad que los fariseos, por eso les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, o le diga necio, y le diga fatuo, es como si lo estuviera asesinando. Porque lo que está haciendo Jesús aquí es atacar las raíces y las consecuencias que trae este pecado. Porque aquí el alcance del 6º mandamiento al cual Jesús hace referencia, no matarás, y que prohíbe matarse o matar a otros, directa o indirectamente, lo que está llevándonos al camino que nos lleva a matar. Jesús va directamente a las raíces, a las pasiones que nos llevan a esto. Y una de las pasiones tremendas
tiene que ver con el resentimiento. Miren, hemos vivido en estos días 2 femicidios terribles de mujeres que asistían a grupos pequeños de nuestra iglesia por parejas que no venían a la iglesia y alguno no era cristiano. Ha sido trágico para nosotros. En 32 años de pastorado no he vivido situaciones como estas. Niños que quedan sin sus padres, muertes violentas. Y la pregunta es, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Cómo se llegó a matar? Y es de lo que Jesús está hablando aquí, de las pasiones que nos llevan a esto. Lo que Jesús estaba mostrando es que para llegar a este 6º mandamiento, que implicaba no matar, hay que poner antes freno a las pasiones que nos llevan a esto. Y entonces dice, ¿de dónde salen estas pasiones? Bueno, en Santiago capítulo 4, versículo 1, Santiago se pregunta esto y dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y arder de envidia. Claro, lo que está queriendo decir aquí Santiago es, el problema son las raíces. Este era el error de los maestros judíos. Era un error trágico, porque pensaban que la ley de Dios solo prohibía el acto exterior y no el pensamiento y la acción interior que llevaba a esto. Por eso dice, no es así, el que se enoja con su hermano sin causa es reo de juicio. Y el enojo es una pasión natural y aunque algunas veces es legítima, es un problema cuando se convierte en un pecado. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es un cambio rotundo. Dejamos lo externo y vamos a la raíz. Y entonces empezamos a pensar en los resentimientos que nos llevan a matar nuestras relaciones interpersonales. Cuando cruzamos algunos límites nos pasa como la familia de Jacob. Quizá muchos de los oyentes no saben a lo que me estoy refiriendo. En la Biblia está relatado en el capítulo 37 del libro de Génesis. Allí había 2 hermanos. Uno de ellos, José, era el preferido de sus padres. Dice la Biblia que lo aborrecían, que no le hablaban pacíficamente. En el versículo 18 dice que conspiraron para matarle y literalmente pensaron en matarle hasta que la providencia permitió que uno de los hermanos tome un atajo, le tiren en un pozo, lo vendan a una caravana que iba para Egipto, pero sin duda los comentarios, las calumnias, las censuras eran el veneno con el cual retroalimentaban el resentimiento. Una esposa le decía a un esposo, me matás cada día con las palabras que me decís. Me matás cada día con las ofensas, las desvalorizaciones. Claro, el resentimiento mata. Muchas de nuestras relaciones interpersonales están sucias, infectadas, son tóxicas, con resentimientos, con odios. El resentimiento es un sentimiento que persiste en disgusto, en enfado, porque consideramos que alguien ha sido el causante de una ofensa, ha sido el causante de daños que nos ha hecho. Y termina manifestándose ese resentimiento en palabras y actos que son hostiles. Para el Señor el resentimiento es como un crimen. Y el lenguaje insultante como un homicidio. Aunque ninguna corte humana me va a juzgar por esto, para Jesús el pecado es exactamente igual. Por eso hablo del resentimiento como el asesino de nuestras relaciones interpersonales, porque matamos con palabras, matamos con apatía, matamos con indiferencia, matamos las relaciones. Por eso hoy el proceso indica que hay que dar fin al asesino de nuestras relaciones, porque es pecado. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 14, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y en esa queja hay resentimiento. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Sí, mis queridos,
el antibiótico para la infección del resentimiento, es el perdón de Cristo. Yo sé que me puede estar escuchando un joven que no puede perdonar a su padre, a su madre, una madre que no puede perdonar la defraudación de un hijo, alguien que ha sufrido un abuso, una violencia, y el resentimiento le está comiendo la vida. Necesitas en esta hora venir a la cruz, ver a Jesús que entregó su vida por todos nuestros pecados, que sufrió el peor de los resentimientos, que dio su vida por nosotros y tiene poder para sanarnos de la infección del resentimiento, para empezar a vivir una vida de reconciliación. El primer proceso para sanar nuestras relaciones interpersonales es abandonar, es quitar el resentimiento de nuestra vida, y el camino es el perdón de Cristo. Pero hay un segundo proceso que ya no tiene que ver con el resentimiento, es posterior a quitar el resentimiento, y tiene que ver con la reconciliación. Y Jesús aborda este concepto en los versículos 23 al 24, cuando dice: si traes una ofrenda al altar y percibís que hay alguien que tiene algo contra ti, deja la ofrenda, no sigas haciendo la actitud religiosa, reconcíliate con tu hermano y vuelve y trae la ofrenda. Lo que Jesús está queriendo decir claramente aquí: no persistan con el resentimiento, pero tomen una actitud proactiva. Si van a sanar las relaciones, no solamente quitar el resentimiento, es tomar una actitud activa, ser intencional, buscar a la persona y llevar a una reconciliación. Miren, en el concepto popular, cuando tenemos un problema con alguien, siempre decimos: el que tiene el problema tiene que buscar al ofendido. Pero ¿sabes? Acá Jesús cambia la dinámica y dice: si vos percibís que hay alguien, si tú percibes que hay alguien que tiene algo contra ti, tú tienes que tomar la iniciativa. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, versículos 23 y 24, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Es un cambio de roles. Recuerdo que hablaba con un pastor sobre esto y le decía: mirá, hay hermanos en la iglesia que yo me doy cuenta que me esquivan todo el tiempo, que yo voy por un pasillo y ellos buscan el otro para no saludarme, se van 5 minutos antes que termine el culto, me evitan todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer para reconciliarme si no me dan una chance? Y él me dijo: da muestras de amor, salúdalo una y otra vez. Trata de mostrarle que lo amas con el amor de Jesús, y eso va a abrir puertas de reconciliación. Miren, muchos de nosotros llevamos años sin reconciliarnos. Ya no nos acordamos cuál es la razón, pero el resentimiento ha ganado nuestras vidas y no hemos abierto la puerta de reconciliación. Recuerdo que confronté en una oportunidad a 2 consiervos, un suegro y un yerno que estaban enfrentados, y cuando hablé con el hombre mayor me dijo: yo dejo esto para el tribunal de Cristo. Yo le dije: ¿quién te dijo que vas a hablar en el tribunal de Cristo? Vos tenés que arreglar ahora las cosas, porque aquí Jesús te está diciendo: deja tu ofrenda, todo lo que estás haciendo para Dios no tiene ningún valor, porque estás rompiendo tu relación con Dios al tener una diferencia sin reconciliarte con tu hermano. En Isaías 58 es un pasaje durísimo en el cual condena la religiosidad de Israel. El profeta dice que ellos ayunan, se visten de cilicio, oran al Señor, pero oprimen al pueblo. Y le dice el Señor: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Isaías 58, 4. Claro, el problema está aquí. ¿De qué sirve toda la religión si no se reconcilian con el hermano? Las palabras de Jesús, dichas en el Sermón del Monte, llegan directamente a nuestra propia vida. Deberíamos preguntarnos en este momento: ¿con quién necesitamos abrir una puerta de reconciliación? Entonces surgiría la primera pregunta: ¿y por qué me tengo que reconciliar? Porque Jesús te manda. Deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué me tengo que reconciliar? Porque mientras tenga esta diferencia, tengo rota mi relación con Dios. ¿Por qué me tengo que reconciliar? Porque Cristo dio su vida en la cruz para reconciliarme a mí con Dios. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, dice el apóstol Pablo, y nos reconcilió con Dios.
Y nosotros tenemos que ser embajadores de la reconciliación para los que están lejos de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no nos reconciliamos nosotros? Este es un tiempo donde tienes que dejar el camino del resentimiento, el asesino de nuestras relaciones interpersonales, y abrir la puerta de la reconciliación para poder reconstruir la relación con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con alguien con el cual estás distanciado. El primer proceso tiene que ver con el resentimiento, hay que quitarlo. Es el asesino de nuestras relaciones. El segundo proceso tiene que ver con reconciliación, hay que tomar la iniciativa y restaurar la relación con nuestro hermano. Y el tercer proceso tiene que ver ya con lo que viene posterior a la reconciliación, que es la restauración. Al resentimiento lo dejamos y perdonamos. Reconciliamos y los vínculos vuelven a unirse, y ahora la restauración es un proceso. Porque si no, volvemos en el primer problema a romper el vínculo de nuevo y a dar lugar al resentimiento. Miren, al gato lo matamos 7 veces, dice la leyenda, pero a la carne, al viejo hombre, lo vamos a matar 1000 veces y vuelve a surgir. Hasta que estemos glorificados vamos a luchar con el viejo hombre. El proceso de restauración tiene que ver con empezar a cultivar relaciones sanas de una manera diferente. Miren, detengámonos por un instante en las palabras del apóstol Juan en capítulo 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto, oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice Juan, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el tercer principio transformador. Solo restaurando mi relación con Dios puedo restaurar y cultivar relaciones sanas. Ayer estaba en un tiempo de consejería con un matrimonio y en un momento el Espíritu Santo los quebró a los dos. Y lloraron como niños después de muchísimos años de casados porque necesitaban restaurar su relación. Lloraron, se abrazaron. Y yo les dije: queridos, nunca va a haber restauración entre ustedes si primero no hay una profunda restauración con el Señor. El hijo pródigo primero restauró su relación con Dios cuando estaba en la provincia apartada, lejos del Señor. Y recién cuando restauró su relación con Dios, pudo restaurar su relación con su papá. Así funciona, no hay otra manera. Porque cuando vamos a restaurar y a cultivar una relación que durante años la tuvimos rota, la única manera de sostenerla en el tiempo es con el poder de la palabra de Dios aplicada a nuestro corazón. El poder del Espíritu Santo, dándonos el poder que naturalmente no tenemos para perdonar, para tolerar, para ser intencionales, para amar al que no podemos amar. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, Pablo dice: y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claro que sí. La opción que Jesús levanta delante de ese auditorio en el monte de Galilea era resentimiento o reconciliación. Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Ahora la tenemos que tomar nosotros. En el camino al altar, en el camino de tu vida, Jesús te desafía y te dice: reconcíliate con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano en la fe, con tu compañero de milicia. Miren, vivimos el fin de semana una situación muy difícil. 3 ladrones armados ingresaron en el lugar donde trabajábamos. Con armas de fuego sometieron a las personas, robaron. Yo había ido a enseñar la palabra y cuando volvía en mi vehículo me llaman por teléfono y me dicen: Gustavo, ocurrió esto. La primera sensación que nos da es bronca, por lo que hicieron vivir a gente que amamos, por lo que robaron. Y yo tuve una gran lucha interior, porque surgió lo peor de mí cuando pasó esto. Pero mientras oraba y le pedía al Señor que no me deje ganar el odio y el resentimiento hacia estos 3 malvivientes que ni siquiera le pude ver el rostro, venían a mi mente las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y oren por quienes os ultrajan y persiguen. Y yo sentí que en mi oración personal Cristo limpiaba mi interior de resentimientos y no permitía que el asesino del interior de todos nosotros, el rencor, el odio y el resentimiento, infecte mi corazón. Es exactamente lo que tenés que hacer en este momento. Venir a los pies del Salvador, abandonar el camino del resentimiento y elegir la senda de la reconciliación. Y para eso necesitamos un encuentro con Jesús. Así que vamos a orar. Los que somos hijos de Dios vamos a decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, te digo por nombre y apellido aquel con el cual estoy distanciado. Señor, he dado lugar al resentimiento, he criticado, he mentido. Perdóname, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Pero si me está escuchando un amigo, una amiga que todavía nunca ha tenido un encuentro transformador con Jesucristo, quiero decirle que a Jesús lo maltrataron, lo injuriaron, lo clavaron en la cruz, pero Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Derramó su sangre, cargó nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Venció la muerte, el pecado, el resentimiento, a Satanás. Se levantó victorioso y hoy está vivo y tiene poder para reconciliar tu vida con Dios. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador, un solo reconciliador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el único que murió en la cruz por nosotros. Y todos aquellos que le piden perdón por sus pecados, que ponen su fe en Él, se reconcilian con Dios, se convierten en hijos de Dios y reciben la salvación. Si nunca lo has hecho, te invito a que ores conmigo y le digas al Señor esta oración. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón. Me limpies, Señor. Sana mi vida del resentimiento y los rencores. Perdona mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.